Bueno, vamos a comenzar esta mesa y, como es normal, pues empiezo presentándome, ¿no? Yo soy Isidoro Coello, soy miembro de la Junta Directiva de la Hermandad y para mí es un placer compartir esta mesa presentando a los ponentes, que con algunos pues tengo una relación ya de hace bastante tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la hermandad, es decir, el motivo de esta mesa, cuando hablamos de la hermandad solemos pensar que todas las personas que salieron de Málaga hacia Almería eran malagueños, y la verdad es que no es así. La huida de Málaga estaba conformada por andaluces de todo el territorio prácticamente, ¿no? Entonces, de lo que se trata esta mesa es el éxodo forzado de Málaga a Almería dentro de la dinámica de huida de la población civil andaluza y la retaguardia republicana, el mapa de los desplazamientos masivos de 1936 de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Y para este fin pues contamos con tres ponentes: Manuel Velasco, Gonzalo Acosta y Malón Morán. Va a comenzar Manuel Velasco Aro, que es de Los Corrales, nació en 1958, profesor de EGB, es historiador y autor de varias publicaciones, presidente de la Asociación Guerra y Exilio de Andalucía. Es natural de Los Corrales, como he dicho, lugar donde nacen desde muy temprano sus inquietudes sociales, transmitidas directamente por la convivencia en dicho pueblo con el cura y líder jornalero Diamantino García. Por las mismas razones se vinculó también desde su fundación en 1976 al Sindicato Obrero del Campo y a los movimientos jornaleros. Es también a una edad muy temprana, en 1970, con el regreso a Los Corrales de su tío Francisco Aro, tras 30 años de exilio en Francia, cuando surge su interés por recuperar las consecuencias del golpe militar de 1936 y de la posterior guerra. Pero fue a partir de 1981 cuando comenzó a recoger los primeros testimonios e imágenes de exiliados en el sur de Francia, escribiendo a su regreso también los primeros artículos en revistas locales y cartas y periódicos. Bien, con respecto a Manuel Velasco, su tesis, su ponencia, va a hablar de lo que fue la huida de la zona sur de Sevilla hacia Málaga, ¿no? Y como es preferible que luego quede tiempo para hacer preguntas y no nos pase lo que nos trae, yo voy a cortar aquí su presentación y ya le doy la palabra directamente a Manolo Velasco y que empiece con su ponencia, con el fin de que luego haya más tiempo. Así que, Manuel, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días, amigos y amigas. Gracias, Isidoro, por la presentación. Y bueno, yo tengo también que decir que lo que voy a exponer es un breve resumen de esta publicación que se hizo en el año 2015, que estuve coordinando durante varios años y que recoge lo que fue la ocupación, la represión y la huida hacia Málaga de tres comarcas: la Sierra Sur de Sevilla, la comarca de Antequera y la comarca de Ronda. Yo creo que es importante conocer qué es lo que pasó en los pueblos, porque nos descienden a los lugares más pequeños, donde podemos ponerle no solamente cara, nombre y apellido a las víctimas, sino también a los golpistas, a los asesinos y también a los criminales, como veréis también a continuación. En fin, pues vamos a retrotraernos un poco y de manera muy rápida, porque no tenemos tiempo, a lo que fue ocurriendo desde el propio 18 de julio, donde desde los primeros momentos, pues las zonas que controlaron los golpistas, comenzó una sangrienta represión nunca antes conocida. Las detenciones de todas aquellas personas consideradas contrarias a los golpistas pues fueron acabando en crueles crímenes en las tapias de los cementerios o en los alrededores. Y a buena parte de las víctimas del golpe pues les cogió bastante por sorpresa, sin apenas tiempo a reaccionar. Otros iban escuchando lo que estaba ocurriendo en los pueblos de alrededor y rápidamente emprendieron la huida hacia una zona más segura. En la provincia de Sevilla, las ocupaciones se extendieron con bastante rapidez durante los primeros días y, a excepción de una parte de la Sierra Sur de Sevilla,
esta parte que vemos aquí, cercana a la provincia de Málaga, y también en Córdoba, la resistencia permaneció durante más semanas e incluso en el norte de la provincia de Córdoba se mantuvo hasta el final del conflicto. Por tanto, la huida de miles de personas de la campiña sevillana se dirigió principalmente hacia estas zonas más cercanas a la provincia de Málaga, y nos vamos a detener un poco en los pueblos. De hecho, uno de ellos es Los Corrales, que es de donde yo soy, pero en esos pueblos donde se mantuvo pues, prácticamente hasta principios de septiembre. En las primeras horas del golpe, pues ya digo que no se produjeron reacciones inmediatas y la gente siguió haciendo vida normal, y esto pues a través de los mensajes que empezaron a llegar por las radios de los bares, la gente se agolpaba, empezaron a tener como consecuencia que las comisiones gestoras de los ayuntamientos y las organizaciones de izquierda empezaran a reunirse y a tomar las primeras decisiones. La primera decisión fue organizar comités de defensa que empezaron a montar guardias en las entradas y salidas de los pueblos de una manera muy rudimentaria, con palos, con escopetas de cacería, controlaban a quienes entraban y salían de noche. Incluso en algunas calles se fueron montando pues barricadas con arenas metidas en sacos que traían desde los arroyos. A partir de entonces prácticamente toda la actividad en el campo se paralizó y la consecuencia más directa fue la falta de productos básicos y la necesidad de alimentar a la población, una responsabilidad que asumieron los propios comités. Otra de las decisiones que tomaron estos comités de defensa fue comenzar a detener a todos aquellos que consideraban contrarios o de derecha porque tenían armas en sus casas y por tanto le quitaron las armas y empezaron a encerrarlos en las prisiones locales, en los locales del ayuntamiento e incluso en las escuelas. Osuna, que era y es la cabecera de comarca y del partido judicial, pues desde el mismo 18 de julio la Guardia Civil no había mostrado todavía sus intenciones, se mantuvieron en contacto con el comité, pero el día 20 de julio un capitán de la Guardia Civil se llevó tropa a la plaza, tomó el ayuntamiento y desde allí se pronunció su adhesión a los golpistas. Hubo una escasa resistencia entre el 22 y el 24 de julio, pero desde Tablada enviaron aviones que bombardearon esas calles donde estaba la resistencia y rápidamente lo controlaron. Por tanto, Osuna se convirtió también en el lugar más próximo para los derechistas de los demás pueblos que aprovecharon de noche para irse hacia este lugar y concentrándose allí. En la provincia de Sevilla, pues ya la mayoría de los pueblos a finales de julio estaban ya controlados y sin apenas medios para ofrecer resistencia, con lo que comenzaron las detenciones, las torturas, los fusilamientos individuales y en grupo sin ningún tipo de distinción. A mediados de agosto, los únicos pueblos que permanecían todavía en zona republicana eran estos de Martín de la Jara, Los Corrales, El Salcejo, las moscas no deben parar de andar por aquí, Villanueva de San Juan y Algámitas. Hay que señalar que, a pesar de lo que estaba ocurriendo en las zonas controladas por los golpistas, todavía a 31 de julio en estos pueblos no se habían producido víctimas, con lo cual tenemos que tener en cuenta la diferencia en el comportamiento y la conducta dentro del golpe militar y la guerra declarada, el comportamiento que tuvieron en una zona y en otra. Las parroquias fueron los lugares que eligieron para economatos. Como la actividad en el campo estaba paralizada, hasta allí se llevaban los alimentos que iban requisando en los cortijos, en las casas de los propietarios, para poder alimentar a la población. Y no será hasta la segunda semana de agosto cuando comienza a registrarse una mayor ofensiva, sobre todo contra los cuarteles de la Guardia Civil que estaban cerrados. Aquí en esta calle que vemos en la imagen, al final había un cuartel que fue uno de los asaltados. Pero las fuerzas sublevadas se acercaban cada vez más. Y la mañana del 18 de agosto, desde un avión de Tablada,
bombardearon todos aquellos pueblos y muchos creyeron que ya había llegado el momento de la ocupación y se fueron alejando hacia las afueras del pueblo. Pero bueno, el avión volvió a Tablada y la gente también regresó a sus lugares de origen. Osuna, pues lógicamente, como estaba en manos de los golpistas, era el punto del que la gente pensaba que se iba a iniciar el ataque. Y el 21 de agosto se produjo el primer intento. Por una parte, salieron desde Osuna una columna de guardias civiles y de falangistas y de derechistas que se habían ido concentrando, tomaron Martín de la Jara, llegaron a los Corrales con intenciones de seguir hasta el Saucedo. Y desde el norte de Cádiz salió también otra columna que se dirigió a la Gámita, la ocuparon, también Villanueva, y conjuntamente estaban puestos de acuerdo para asaltar el Saucedo, porque era allí donde estaban concentrados todos los guardias civiles. Pero esas noticias llegaron pronto a los milicianos de la parte de Málaga, de Campillo sobre todo, que quedan muy cerca de estos pueblos. Rodearon el cuartel, hubo un intenso tiroteo y allí murieron 7 guardias civiles. Aquello ya enardeció lo que era la zona, la comarca, y a continuación en el Saucedo también cogieron al cura y al hermano y también acabaron fusilados. Pues esos hechos atemorizaron a esas columnas que habían llegado desde Osuna y desde el norte de Cádiz y regresaron hacia atrás. Pero en realidad estas localidades no representaban ningún punto estratégico donde emplear esfuerzo y tiempo, sino que la operación que se organizara tenía que entrar dentro de un avance general buscando un objetivo mayor. Ese objetivo estaba en Ronda, por eso este libro se llama Objetivo Ronda, por donde pasaba y pasa el tren que iba de Algeciras hacia Granada, y por tanto disponer de esas líneas suponía el poder disponer también pues de una vía, la vía del tren, desde donde inyectar armamentos y hombres para la futura conquista de Málaga. Esta operación militar fue una operación militar organizada en toda regla, porque se iba a tomar desde 3 frentes. Desde la parte norte, como veis, el comandante Redondo, Luis Redondo, al frente de una columna de Requetés, tomaría el Saucejo, los Corrales, Martín de la Jara, y después volverían a Villanueva y Algámita. Desde Antequera, Varela, que ya la tenía ocupada, saldría hacia Campillo, tomaría Teba y se uniría en Cañete con la columna ya que había saltado de la parte de la Sierra Sur al margen, a la parte de Málaga, y aquí seguir conjuntamente hacia la toma de Ronda. Pues con esa estrategia empezaba el 3 de septiembre el comienzo de la operación, con el comandante Luis Redondo, que lo tenemos aquí, al lado del representante de los Requetés en Sevilla, que era Manuel Falconde. Salieron el 3 de septiembre hacia el Saucejo por la mañana y se quedaron los mandos en la casa del terrateniente de Osuna, Antonio de la Puerta. La tropa se quedó en la actual universidad. A las 5 de la mañana se ponen en camino hacia el Saucejo y comienzan a disparar. En cuanto lo divisaron, comienzan a disparar cañonazos. Hasta allí la escasa resistencia que hubo pues fue con milicianos que se acercaron con escopetas de cacería, que nada pudieron hacer, fueron replegados inmediatamente hacia la población y tuvieron que huir junto con su familia por la carretera que va a Campillos, ya metiéndose en lo que es en la provincia de Málaga. El lunes 7 de septiembre, ya ocupado el Saucejo, salen hacia los Corrales, que queda a unos 10 kilómetros, y aquí en este punto concreto situaron un cañón. Ahí veis al final lo que es la población. Empezaron a disparar cañonazos sobre el pueblo de los Corrales. Igualmente, al menos una tercera parte de los 4.000 habitantes que tenía entonces salieron corriendo, aterrorizados también, buscando la localidad de Campillos. A las 5 de la tarde ya estaban entrando por las calles, pataleando las puertas, gritando manos arriba, banderas blancas y algo que se les quedó a la gente en la mente, que decían ¡Viva Cristo Rey! Y fueron ocupando estas localidades al grito. Verán Requeté, venían de la comunión tradicionalista,
y con sentimientos ultracatólicos, como ellos decían. Pues bueno, a partir de ahí toman también Martín de la Jara, que está a 2 kilómetros, contemplando cómo cientos de vecinos de Martín de la Jara huían también por estos cerros en dirección a Campillo, todos en dirección a la provincia de Málaga. Inmediatamente, ya el día 11, vuelven hacia atrás, toman Villanueva y Algámitas, e igualmente se produce pues la misma historia de la huida, buscando siempre la provincia de Málaga. El día 12 cayó al margen, la gente huía y continuaron hacia Cañete, por una cuesta que hay allí, para unirse después en la localidad de Cañete con las tropas que habían salido desde Antequera. Estos son las tropas del Algabeño, con sus señoritos a caballo, que habían venido desde Sevilla, y José García Carranza, que es el que acompañó también a Varela en la toma de Campillo, tenía fama de ser un fascista sevillano que incluso estuvo colaborando con Sanjurjo en el intento de golpe de Estado del año 32. Pues bueno, el domingo 13 de septiembre, tanta gente como había llegado a Campillo, sin imaginar que ese día saldría Varela desde Antequera además con las tropas marroquíes, con varios regimientos de infantería, con aviones de tablada. Enseguida pues llegaron también sin encontrar resistencia a su paso. Y en cuestión de 2 horas entran en Campillo, mientras que cientos de familias corrían aterrorizados por la carretera de Ronda. La persecución se extendió varios kilómetros a la redonda y numerosas personas fueron alcanzadas, y también a continuación en la propia población de Campillo fueron fusilados un gran número de campilleros. El 14 de septiembre ocuparon Teba. Ayer se citaba aquí, no sé si ayer, esta mañana, se citaba aquí la ocupación de Teba, que ese mismo día que se ocupó, pues también mataron a 80 esa misma noche. Ahí apenas también encontraron resistencia, y la población de Tebas también corría hacia la zona del pantano del Chorro. La mañana del 16 de septiembre, y conforme a lo previsto, aquí tenemos, esta es la carretera que viene de Cañete, y este es el cruce que va ya hacia Ronda, se unen Redondo al mando de los Requetés y Varela, que hace esta foto. No sé si pasáis alguna vez por ahí, pero la verdad es que es muy curioso porque se mantiene lo que es el mismo diseño de la carretera. Se puede echar una foto y comparar pues con todos los años de diferencia que han pasado. Pues continuando, llegan a Cuevas del Becerro, que lo toman también sin dificultad, y también se repitieron los fusilamientos de campesinos en masa. El 16 de septiembre y el 17 por la mañana, ya las tropas marroquíes están tiroteando hacia Ronda. También los aviones de tablada están bombardeando Ronda, dejando pues las calles repletas de cadáveres. Finalmente, en Ronda se encuentran ya victoriosos ambas columnas, hacen un desfile, y una parte siguió persiguiendo a la gente que huía hacia la carretera de San Pedro Alcántara, viendo prácticamente pues todos sus objetivos cumplidos. Terminadas las operaciones, y comparándolo con el mapa que vimos antes, aquí están los puntos de avance, los días que fueron tomando unas localidades y otras, y ahora la nueva zona republicana quedaba detrás del pantano del Chorro, lo vemos aquí, con poblaciones de Ardales, Carratraca, Álora, y ya próximos a Málaga. Pues a toda esa zona fueron llegando las familias que huyeron de todos esos pueblos ocupados. Llegaron pues lógicamente de la Sierra Sur de Sevilla, de Antequera y de Ronda, que muchos recuerdan el alojamiento y la generosidad con la que se portaron estos pueblos con ellos. Muchos empezaron a trabajar en las huertas ahí del Valle del Guadalhorce, y ahí permanecieron durante 4 meses. Y muchos vecinos que se quedaron desperdigados por los cortijos, por el campo, por los pueblos, en toda esa zona ocupada,
pensaron que si nada habían hecho, nada tenían que temer y que podían volver a sus pueblos, porque ya empezaron a escuchar que quien no tuviese las manos manchadas de sangre, que podía volver tranquilamente, que no les pasaba nada. Pero la mayoría no imaginó hasta qué punto las derechas locales iban a llevar a cabo el escarmiento, una palabra que también se dijo ayer, ni tampoco la operación de limpieza que se iba a hacer casa a casa, familia a familia y calle por calle. Pues se formalizaron las llamadas milicias falangistas, compuestas por miembros que tenían asignaciones diarias de 3 a 5 pesetas, y la venganza quedó a cargo de bandas armadas a sueldo que comenzaron a actuar inmediatamente. Digo bien, bandas armadas a sueldo. Precisamente en mi pueblo, que rastreé hasta la última hoja del archivo, me encontré en medio de un libro antiguo que había allí, de la Junta de la Cruz Roja del año 28, y como el papel escaseaba, dentro de la mitad del libro empecé a ver unos números y unos nombres. Primero aparecía el listado de los afiliados a Falange, que aparecía como 60 o 70, y a continuación encontré unas hojillas que ponía, no sé si lo leéis, sí. He recibido la cantidad de 5 pesetas por el jefe de milicias por el día de hoy, Los Corrales 11 del 9 del 36. Este es el día que comenzaron a asesinar a la gente en mi pueblo. Y a continuación aparecían estas hojillas. Es la primera vez que yo lo pongo esto en público y no lo he podido poner antes porque los hijos y nietos de estos que firman aquí viven todavía allí. Entonces estos son los que la gente recuerda que fueron los asesinos que salían por la noche buscando a la gente para asesinarlos. Y aquí están las cantidades que cobraban. 35, 35, 35 pesetas. Hay varias hojas de estas. Podéis ver, ¿no? Yo me quedé, la verdad es que me quedé con el cuerpo cortado, ¿no? Cuando vi esta hoja donde la gente cobra por matar. En fin, se inició así el terror más sangriento que jamás hayan conocido los vecinos de aquellos pueblos. Los crímenes empezaron sin ningún tipo de declaración y a diario. La mayoría de ellos tuvieron lugar junto a las tapias de los cementerios y en bastantes casos unos se iban a apresar a los elegidos, le daban fuertes palizas, le ataban las manos con alambre y se los llevaban al lugar donde estaban esperando los verdugos para asesinarlos. A otros, tras detenerlos, los obligaron a cavar sus propias tumbas por la tarde, donde caerían por la noche. También fueron llevadas hasta allí pues muchas mujeres violadas por el delito de haber bordado la bandera roja o por tener familiares huidos. Tengo que decir, hacer una aclaración, que allí en la zona esta no se conoce como la desbandada, se conoce como las huías. Y de hecho la gente cuando volvía le decían los rehuíos, le decían a los que volvían de aquí de la zona de Málaga y de los pueblos ocupados. Pero si las muertes estaban llevando el luto a muchos hogares, también en el mismo periodo, a cientos de mujeres se cebaron con ellas, poniendo en práctica una aberración que copiaron de los fascistas italianos, que era la de pelarlas a rape y forzarlas a beber aceite de resina. Aparece ahí la foto de las mujeres que le dejaban aquí un moñito aquí en la cabeza. Y bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en esos pueblos inmediatamente después de la ocupación. Pero continuando con los que habían huido a Málaga, esto ya lo hemos escuchado aquí varias veces, pues desde la segunda semana de enero del 37 comenzó la conquista de los barcos franquistas, que comenzaron a bombardear sistemáticamente la ciudad, quedando el arco de envolvimiento sobre Málaga de una distancia de unos 50 kilómetros. Ya sabemos también que la resistencia republicana se mantuvo hasta el mismo día 6 de febrero del 37, pero muy desorganizados se fueron replegando hacia la ciudad y el día 7 se ordenó la huida masiva por la carretera de Almería. Esa riada humana en que no acabamos de ponernos de acuerdo, eran 150.000, 200.000 o 300.000, el caso es que fue engrosada pues por toda la gente que vino huyendo de esas tres comarcas que citábamos anteriormente. Otra de las cosas que ocurrió es que
esto me lo contaba un hombre que lo vivió, era un chaval, que lo tenían de porteador de agua, porque en Málaga mucha gente llegó de esos pueblos y de esas comarcas y nadie los conocía, y por tanto los apresaron, los tenían allí encerrados en distintos sitios y comenzaron a desplazarse hacia la ciudad las comitivas derechistas de esos pueblos, que sí los conocían. Entonces los hacían salir al patio y desde una ventana iban diciendo: aquel también estuvo, y aquel también, y aquel también. Y por la noche eran fusilados y varios de ellos acabaron el 10, 11, 12, 13 de febrero del 37 en el cementerio de San Rafael. En esa pirámide que hay allí hemos visto sus nombres. Hay un número bastante importante de vecinos de la Sierra Sur de Sevilla y de las otras localidades. Pues tras la caída de Málaga, una parte de los que no habían sido apresados comenzaron también a ser devueltos, porque la normalidad, entre comillas, pues también pasaba por devolver hacia sus pueblos de origen a una cantidad muy importante de gente que había ido desplazándose allí. Pero tampoco esperaban, tampoco imaginaban lo que les aguardaba en el pueblo. Y en cuanto los vieron llegar, no faltaron en cada uno de estos pueblos un grupo de chivatos que iban al cuartel de la Guardia Civil a decir: ahí ha venido fulano, que ese estuvo haciendo guardia en la puerta de la iglesia. Ahí ha venido mengano, que se juntaba con unos cuantos y esos eran de izquierda. Ahí ha venido Morado, que presumía de haber votado al Frente Popular. Los comandantes de puestos pues iban haciendo unos informes que le proporcionaban esos chivatos e inmediatamente eran encerrados en las prisiones locales, en los ayuntamientos, en las escuelas. Hay una anécdota muy curiosa de una familia de mi pueblo que se fueron todos a Málaga y cuando regresaron se encontraron que su casa, que era grandecita, estaba llena de presos y los metieron a ellos allí también. Y entonces en su misma casa estuvieron presos durante 2 o 3 semanas hasta que empezaron a llevárselo a Sevilla. Pues muchos de ellos acabaron ya fusilados entre marzo y junio del 37 en las cabeceras de los partidos judiciales y también otros en las capitales, que se los llevaban, esta es la prisión provincial de Sevilla, se los llevaban a la prisión, allí los sometían a los consejos de guerra y acabaron muchos en el cementerio San Fernando de Sevilla. Bueno, pues se emprendió así la segunda represión, dijimos antes la primera, y ahora empezó otra oleada de represión, en la que ahora contaban con un tribunal de guerra especial permanente que los juzgaba por la vía rápida y también los ejecutaba. El balance provisional de las víctimas y represaliados, que se encuentra recogido en este estudio, pues nos va a dar una idea del terror que se vivió en aquellos pueblos. Osuna, que fue la primera que cayó, fueron 242 muertos. En el Saucejo, un pueblo que pasaba de 4.000 y pico habitantes, 160 muertos. Algámita, un pueblo que no llegaba ni a los 2.000 habitantes, 182 muertos. Villanueva, otro pueblo que tampoco llegaba a los 2.000 habitantes, 162 muertos. En Los Corrales, en el mío, 101 muertos. Y en Martín de la Jara, 28 muertos. Hay una parte de estos pueblos que no hubo ni una sola víctima de derecha y sin embargo se cebaron con estos crímenes. Solo en esas localidades suman 875 víctimas y 972 presos. A ellos hay que sumar las víctimas que se fueron produciendo también en las otras comarcas. En la comarca antequera, y digo siempre, según este estudio, 1.205, y en la comarca de Ronda, 763. Suman, entre las 3 comarcas, 2.843 víctimas. El balance ha ido aumentando, porque esto se publicó en el año 2015. Pues la mayoría ni fueron inscritos en los libros de defunciones de los ayuntamientos, ni tampoco fueron reconocidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay una tercera represión, pero yo no voy a entrar en ese terreno porque se nos agota el tiempo, y que va a seguir aumentando el número de víctimas. Ha habido que esperar durante más de 60 años después del golpe de Estado para que se empezaran a apellido todas estas personas asesinadas y represaliadas, y en esa tarea seguimos. Así que yo lo dejo aquí y muchas gracias por haberme atendido.
Bueno, pues el siguiente ponente es Manuel Morán Castro. Él es técnico en gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos. Es naturalista de hace más de 40 años. Ha publicado y colaborado en diversos trabajos y estudios sobre el ambiente natural y social de la Sierra y Campiña de Córdoba, como claves sociales y naturales de la guerrilla antifascista en Sierra Morena y Campesinos sin Tierra, un libro del que es coautor con Luis Naranjo Cordobés. En su intervención nos presenta un relato con base cartográfica y testimonios de supervivientes de la huida forzada y masiva de familias obreras y campesinas de los pueblos del Valle del Guadalquivir, que iban siendo ocupados por las tropas fascistas hacia la retaguardia republicana de agosto a septiembre de 1936. Así que, Manuel, cuando quieras. Hola, muy buenas, muchas gracias. Bueno, el libro de Campesinos sin Tierra, que hicimos Luis Naranjo y yo, pues en un principio la idea que teníamos era de recoger pues la forma de trabajo de los campesinos sin tierra de esta zona del Valle del Guadalquivir, y cuando, bueno, de la vida, trabajo, etcétera, de estas personas. Pero cuando le poníamos la grabadora, lo primero que estas personas hablaban era de la huida, de la guerra, lo más fuerte que le había pasado en su vida. Tras la victoria del Frente Popular del 16 de febrero del 36, los campos y pueblos respiraban aires de esperanza de poder alcanzar un sueño de la Segunda República. Democracia, la modernidad, la libertad, la educación, el progreso, la igualdad de los derechos universales de todos los ciudadanos. En la zona en la que yo vivo, al modo del río, que está en pleno Valle del Guadalquivir, es una de las zonas más ricas en cuanto a la de tierra fértil se refiere de Andalucía, y donde la mayor parte de terratenientes, de grandes terratenientes que hay, de Córdoba hacia la parte de Sevilla, la campiña de Córdoba y la campiña de Sevilla, y donde más desigualdad en Andalucía ha habido, y donde más reivindicaciones de la clase trabajadora ha habido pidiendo una cosa, un sueño que ha sido la humanización del trabajo, porque en esa parte la esclavitud era diaria, el trabajo de sol a sol. Y una de las cosas que se reivindicaban era la reforma agraria. En los casinos, después de aquella victoria del Frente Popular el 16 de febrero, se pusieron muy nerviosos porque, bueno, podían perder muchos de sus privilegios, porque se pedía, pues, cultivar las tierras para el pueblo. Pero los terratenientes ya llevaban tiempo conspirando, como diciendo, bueno, si queréis comer, que os dé de comer la República. Y lo que hicieron era, pues, no sembrar las tierras tan fértiles, para que los pueblos pasaran hambre, y demostrar que con la República pues se vivía peor. La trama cívico-militar organizada durante meses por la oligarquía agraria, ahí estaba Cruz Conde, Vallellano, Eduardo Quero, son grandes terratenientes que, si le preguntamos a mucha gente de Córdoba por esta gente, seguramente dirán que son calles de Córdoba, porque le pusieron nombre a estos terratenientes y poderosos. Además de los militares como el asesino de Quico de Llano, Cascajo, muy conocido en Córdoba. En Córdoba capital, el genocidio empieza el mismo 19 de julio. Los fusilamientos masivos se convierten en una sangrienta rutina encabezada por un comandante de la Guardia Civil, que era Luis Zurdo, y tarea que continúa otro terrible y peor, Don Bruno. Por lo visto, Zurdo era una persona que mandaba a fusilar de las tabernas y estaba un poco descuidado, y bueno, pues este hombre, Don Bruno, pues lo hacía bastante mejor. Córdoba protagoniza, la ciudad de Córdoba, la primera desbandada hacia la sierra, camino de Cerro Muriano. Debido a los fusilamientos en masa, se estaban produciendo en la misma capital. Cientos de personas estaban siendo fusiladas, principalmente sindicalistas, por haber hecho una huelga general
quejándose lógicamente del golpe de Estado. Además, detrás de ellos iban sus familias, que quedaron diseminadas un poco por la sierra, porque no sabían de lo que iba el tema, si esto iba a ir para adelante o iba a ir para atrás. El 18 de julio, jornaleros y jornaleras de Andalucía, de todos los pueblos, se despertaban como cualquier un día normal, trabajando, segando, escochando alcornoque en la sierra, era la época, en fin, trabajando duro, sin saber el duro golpe que le esperaba. El 19 de julio en la provincia de Córdoba se despertaba con 48 de los 75 municipios en manos del bando sublevado. Pero esto no iba a quedar así, porque la lucha de los jornaleros y jornaleras y trabajadores de Andalucía no iban a consentirlo y pusieron pie en pared, y con todos los medios que pudieron, aquellos guardias civiles que se rebelaron en cada pueblo pues fueron parados en su mayoría por masas de trabajadores y trabajadoras que fueron a ocupar esos cuarteles, esos ayuntamientos que habían ellos anteriormente ocupado. Y inmediatamente se empezaron a formar los comités de defensa de la República. Comités de defensa o comités revolucionarios, porque empezó realmente una revolución. Creo que la única, o de las pocas revoluciones que ha habido auténticas, porque el pueblo pues tomó los bienes de todos los términos municipales. La riqueza que había de los terratenientes pasó a mano del pueblo. Entonces, en esos comités de defensa pues había unos economatos que se llenaban de alimentos para alimentar al pueblo. El pueblo no podía ir a trabajar, no podía sustentarse porque había un problema, como ya sabemos, y esos trabajadores lo organizan bastante bien. Los trabajadores ven que los cuarteles estaban pues siendo ocupados por la Guardia Civil, como he dicho antes, y bueno, pues al final pues son detenidos, apresados, y con armas totalmente rudimentarias, viergos, hoces, viejas escopetas, en fin, la cosa no le iba a salir muy gratis. Y bueno, montaron barricadas. Aquí tenemos a un personaje bastante célebre en la zona, como fue José Bernete Aguayo, que luego murió en el frente de Pozo Blanco, y con José España y otros milicianos pues organizan a toda una masa de trabajadores que lo forman para detener a todos los falangistas y militares que iban ocupando los pueblos. Bueno, me cuesta trabajo mucho decir la frase del criminal de Equipo de Llano, mejor que lo leáis porque en mi boca no soy capaz de decir las palabras tan salvajes que dice este hombre, pero estas frases las conocían cada uno de los ciudadanos de los pueblos de todas aquellas comarcas. El 23 de julio del 36. Este es el mapa de la provincia de Córdoba. En negro está lo que son las lindes de la provincia de Córdoba, y en azul, digamos, cómo fue avanzando el ejército sublevado el 31 de julio del 36. Como veis, ayer se decía por aquí que como la gente de otras provincias, por ejemplo de Córdoba, no huyó hacia Jaén en esos inicios, huyó hacia Jaén, por la parte central de Córdoba, como estamos viendo, huyó para la parte de Jaén, pero en la parte sur le pillaba más la zona más cerca de la zona de Málaga. Me refiero a Puente Genil, la zona de Palenciana, la zona de Rute, etcétera, etcétera, pues estaba, digamos, más cerca la zona republicana malagueña. Desde Córdoba salían pues militares a ocupar los pueblos más cercanos, bombardeando con artillería pueblos como por ejemplo Almodóvar, ¿no? Que se puede ver en esta fotografía un impacto en el castillo, pero que también cayeron en el ayuntamiento, cayeron en varias calles y casas del pueblo donde mataron a bastantes personas. Ante tanta barbarie, miles de familias huían a la Sierra Morena, ocultándose en el bosque, durmiendo al raso, en cuevas, chozas de monte,
de una manera improvisada. No sabían lo que iba a pasar, si aquello era una cuestión de días, de semanas y tal, pero como nos comentaban algunas personas, nos escondíamos como conejos en el monte, porque esto no sabíamos ni cómo iba a pasar. Aquí vemos una imagen de Almodóvar, el escalón de Sierra Morena y los principales sitios donde la gente de estos pueblos en masa fueron a ocultarse momentáneamente. Hubo una huida de pocos kilómetros alrededor del pueblo. Y estos dos personajes que vemos aquí, bueno, son Antonio Cañero y el algabeño que antes se refirió el otro compañero, falangista. Uno fue Antonio Cañero, rejoneador, el algabeño torero, y se ofrecieron a Queipo de Llano, muy amigos de él, para barrer los pueblos de los alrededores. En el caso de Antonio Cañero de Córdoba, el algabeño pues, actuó más por la zona de Sevilla. Ellos hay relatos en el que, bueno, ellos iban montados a caballo, vestidos de montero, con rifles y sables, iban ocupando los pueblos, matando indiscriminadamente a todas las personas que ellos querían, podían, y luego al atardecer volvían a la ciudad de Córdoba y la taberna pues comentaban sus cacerías. Una de ellas fue el 27 de julio del 36, asesinan a Soledad Pastor Serrano. Estos falangistas no encontraron a su hijo en su casa, que estaba lógicamente huido en los alrededores del pueblo, y sin ninguna contemplación la asesinaron. Puedo poner aquí muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la de Josefa Cañero Alcaraz, que suplicó ante estos asesinos que por favor la dejaran dar a luz porque les faltaba poco, pero no fue así. Se la llevaron a las tapias del cementerio y la asesinaron. Antes le echaron aceite de resino y lo que decían las chicharras, cigarrones por la boca. Esta foto es de unas mujeres en Montilla, que bueno, pues las que no podían oír, las personas que no podían oír, salir del pueblo, quedaban atrapadas, pues estas vejaciones son, como he dicho al compañero, eran lo típico. Coger las mujeres, pasearlas por el pueblo, pelarlas, darle aceite de resino y muchas de ellas luego eran asesinadas. Esta foto de un periódico fascista en el que, bueno, pues comentaba que a la entrada de Fernando Núñez habían cogido a un grupo de milicianos y lo habían asesinado bueno, lo habían matado, que lo habían cazado a unos marxistas. 53 personas el mismo día y bueno, son de las primeras fotos que sacaron de asesinatos así en masa, en este caso 53 personas. Estas noticias llegaban a los pueblos y, claro, la gente ¿qué podía hacer? Sino huir para que no les pasara igual, como, bueno, los fusilamientos masivos en Puente Genil, 1700. Aquí hay otras frases del asesino de Queipo de Llano. Mañana vamos a tomar Peñaflor. Vayan las mujeres de los rojos preparando sus mantones de luto. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, ir preparando la sepultura. Yo autorizo a matar como a un perro cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante nosotros. Que si lo hicierais así, quedaríais exentos de toda responsabilidad. El ejército iba subiendo como una mancha de aceite todo el valle del Guadalquivir arriba y se tropezaba con las débiles barricadas que podían poner los milicianos. Además era el germen, se estaba creando allí el germen de las milicias, con las pocas armas que podían resistir ante un ejército con armas de guerra, ¿no? Y con un ejército africanista con una experiencia de matanza en África sin ningún tipo de escrúpulo. Un suceso que pasó en Palma del Río, que fue bastante famoso en la zona y que hizo también arrancar más con fuerza la huida allí fue, después de la entrada del ejército golpista al mando del comandante Baturones, el 26 de agosto, el 10% de la población de Palma del Río fue fusilada. El ejército sublevado fue el ejecutor, pero a voluntad instigadora de un poderoso terrateniente, don Félix Moreno, Aldanuy, propietario de 40.000 hectáreas. Esos que se montaban en el casino y no querían sembrar las tierras para que el pueblo pasara hambre. El Comité de Defensa de la República, cuando tuvieron que
coger alimentos y meterlo en los economatos para alimentar al pueblo, pues mataron varios toros de este ganadero. Y bueno, pues este hombre se vengó diciendo: voy a matar a 10 jornaleros por cada toro muerto. Y ahí está el corralón de Don Félix, donde murieron, se habla de 350, de 400 personas, pero no hay una persona en Palma del Río que tuviera un familiar muerto ese día allí en el corralón de Don Félix. Aquí voy a mostrar un mapa en el que, bueno, el avance fascista de los sublevados, vemos en azul, y la flecha, la orientación que iba y los pueblos en los que en el libro de Campesinos sin Tierra nos centramos, ¿no? El 18 de julio fue ocupado Córdoba, capital, y la primera huida fue a Cerro Muriano. El 9 de agosto fue en Constantina, después hubo se habla de cerca o más de 1000 muertos, fusilados. La huida fue hacia la Nava de la Concepción. Pocos días después, el 12 de agosto, la Nava de la Concepción cae en manos de los sublevados y se inicia una gran evasión de todos esos pueblos, prácticamente todo el pueblo de Constantina y de la Nava de la Concepción huyen hacia la cuenca minera de Peñarroya. En este caso fue a la zona de Fuente de Cuna. Seguidamente, Almo del Río, el 20 de agosto, que fue ocupado desde Córdoba, a través de Córdoba, y hubo una huida de este pueblo en una primera fase hasta Villaviciosa, pero también caminaron hacia Posadas, que estaba todavía en manos republicanas. El 20 de agosto mismamente cae la Puebla de los Infantes de Sevilla, debido también a un montón de bombardeos que estaban haciendo desde la aviación, y huyen hacia Posadas. Posadas se está convirtiendo, digamos, en un nudo para concentrar a la gente. Posadas también comité de defensa bastante bueno, hay un economato, precisamente en Marmitas del Pueblo, que también aquello lo criticaron, los falangistas y la iglesia, por supuesto, y toda la gente que venía huyendo de la campiña, del comandante Baturón. El 27 de agosto cae Palma del Río, poco después se cometen los asesinatos que he comentado antes de terrateniente Don Félix Moreno, y huyen hacia Posadas. Y en Posadas se llegan a juntar, según se dice, pues de unas 15.000 personas, pero un archivo municipal existe y se comenta de que había unas 20.000 personas en Posadas y que arranca... A ver... El 28, antes de que las tropas fascistas entren en el pueblo, un comité de Villaviciosa, bueno, la gente de Posadas llama por teléfono a gente de Villaviciosa, que había una línea de teléfono en la calle Enconce, piden ayuda, baja una brigada de Villaviciosa y valoran de que era imposible parar el ejército de Baturones. Entonces se inicia una marcha brutal de unas 20.000 personas camino de Villaviciosa. Hay muchas personas que nos relatan, pues, bueno, pues, posiblemente no fue como la desbandada aquí de Málaga, pero sí fueron bombardeadas por tierra y por aire. Y además, mucha de la gente que se iba quedando rezagada por los asesinos del batallón de Cañeros, que también iban pasándolos por sable y con sus rifles. Cerro Muriano, la última batalla, la batalla de Cerro Muriano, el 6 de septiembre, y Hornachuelo, el último pueblo de aquí de la zona del Guadalquivir, que cae el 7 de septiembre, que utiliza una ruta muy difícil, porque ya no le quedaba otra, que era a través de la sierra, y se ofrecen varios milicianos que conocían la ruta perfectamente por veredas muy complicadas, con una orografía abrupta, entre la sierra embarrancada, donde mucha gente se perdió en el monte, y bueno, ya algunos de los personajes que aparecen en el libro nos relatan como una persona
un miliciano llamado Clarito, lo fue guiando y salvó muchas vidas. Luego le aplicaron la ley de fuga allí por el año 40 y tantos, porque bueno, como salvó muchas vidas de pobres, pues posiblemente ese fue su castigo. Estas fotos son de Robert Capa y de Gerda Taro y están hechas en la zona del Muriano. Fueron las primeras fotos, digamos, de fotoperiodismo de refugiados de guerra. Y bueno, de la zona de esta que estamos hablando no tenemos fotos, pero las imágenes pueden ser prácticamente parecidas, ¿no? Grupos iban encabezados por mujeres, principalmente, porque los hombres estaban ya prácticamente en los frentes. Casi toda la gente que iba huyendo de esta zona de Posadas, de Almodóvar y tal, eran mujeres, niños, ancianos, enfermos, gente que se había quedado rezagada, fundamentalmente. Tuvieron que superar el primer escalón de la sierra. Se habla de que en la azucarera de Villarrubia pusieron unos focos muy grandes, los falangistas, que iban dirigiéndolos hacia los campos para ametrallar a la gente que podía escapar, porque no querían que escapasen para arriba, lógicamente. Esta es la carretera de Posada Villaviciosa. Ya os digo que unas 20.000 personas fueron hasta este pueblo, que está en manos todavía republicanas. Carretera Villaviciosa, este es el cortijo de la Ortega, que también fue bombardeado. Imagen de Robert Capa. Y que la gente, muchas familias, pues no querían dejar lo poco que tenían. Iban con sus burros, incluso arrancaron con sus piadas de ovejas, que tuvieron que ir dejándolas por el camino. En la huida fueron bombardeados, como ya he dicho, por tierra y aire, escondiéndose en el monte cuerpo a tierra para esquivar las balas. Y una de las cosas que más salvó la vida, digamos, en esta zona fue los bosques tremendos que existen en la zona de Encina y Alcornoques, que bueno, pues si no llega a ser porque se escondieron como si fueran animales en el monte, hubiera habido muchas más muertes. Aquí tenemos una foto del Algabeño, que puede ser muy parecida a la de Cañero, de estos cazadores de personas que iban persiguiendo pues a las personas. El pueblo de Villaviciosa acogió a todos esos cientos o miles de personas. Y los pueblos de la zona, concretamente Posada, hubo un agradecimiento, un reconocimiento y gratitud por la acogida que recibieron en este pueblo, porque bueno, se portaron bastante bien. Estas tres mujeres tuvieron este reconocimiento, tres mujeres que nos contaron sus historias también, que vieron muertos, que vieron gente herida, que pasaron calamidades hasta llegar a la zona republicana, el amparo republicano. Ellos huían, como decían estas mujeres. Nosotros sabíamos perfectamente dónde teníamos que ir, buscando amparo a la zona republicana. Villaviciosa fue ocupada el 8 de octubre y huyeron hasta una estación de ferrocarril que se llama La Londiguilla, en la cuenca minera de Peñarroya, donde cientos de familias se agolpaban para poder coger un tren. Todos no podían. Fue pues una pesadilla, porque bueno, al no haber tren para todos, otros tenían que coger dirección a Villanueva de Córdoba, que como diré, fue la capital de la República en la provincia de Córdoba. Allí la gente tuvo que dejar sus burros, sus mulos, su medio de transporte, que es como, bueno, hoy nuestro coche, nuestro vehículo, o sea, y muchas cosas que no podíamos subir en el tren porque tenían unas limitaciones, ¿no? Como decían los trenes borregueros, no eran trenes para las personas. Bueno, esas son las direcciones que cogieron la gente hasta la Londiguilla, y hubo gente que se fue en tren por el círculo que es que vemos de la raya continua y la discontinua andando. Bueno.
hacia Villanueva de Córdoba con dirección a la retaguardia, que era La Mancha, la zona de Andalucía Oriental. El Villanueva de Córdoba se convirtió en la zona de acogida de muchos refugiados, 16.000 refugiados llegaron aquí, y algunos testimonios que no voy a, porque vamos ya con prisa, de campesinos sin tierra, el mapa de la huida de cada personaje que nos cuenta su relato y cómo fue. José Torremocha, que fue el mayor dirigente que organizó el Comité de Defensa de la Nava de la Concepción, y también la huida de ese pueblo, en el que decía de que la gente no se convencía para irse. Él le comentaba, vámonos, que están fusilando a mucha gente en Contactina, y mucha gente del pueblo se negaba. Pero ya estando afuera del pueblo, llegaron las noticias de que habían muerto 2 señoritos republicanos, y dijo a la gente, si han matado a estos no nos van a matar a nosotros, y entonces no tuvieron más remedio que subir para la huida. Eusebia era una mujer de Palma del Río que se quedó, su familia prácticamente huyó, pero ella no le dio tiempo a ir, tenía en aquellos entonces 18 años, y junto a una amiga suya fueron a buscar a unos familiares que no encontraban, que no sabían dónde estaban. Fueron al corralón de don Félix, y el detalle que nos contó es que se arrimaron a una ventana, y en la ventana había cientos de gorras allí amontonadas de las personas que habían matado, y pudo reconocer a su hermano porque una de las gorras tenía un pin con una cigüeña. Úrsula Castro Quesada, mi madre. Se me hace un nudo en la garganta. Podría contar muchísimas historias de mi madre que me contó, pero ella, con su madre que era viuda y con todos sus hermanos, no tenía nada más que una burra, y la burra pues tuvieron que ir haciéndose turnos para llegar hasta Villaviciosa por caminos de carne, veredas imposibles, solo sin conocer la sierra, porque ellos estaban en la zona de La Vega, y cayéndole bombas. Dicen que era agosto, y pasaron muchísima calor por el tiempo, pero además porque iban con capas y capas de ropa encima, porque eran la única forma de llevar un armario. Adelaida, cuando llegó a la estación de la Londiguilla de Hornachuelos, había tanta gente abarrotada dentro del tren borreguero que se cayó por una de las puertas del tren y se partió. Iba ya el tren en marcha y se partió el tobillo. La madre saltó con el tren en marcha y la rescató. En fin, cientos de historias que no me da tiempo de contar, pero también Ana Ramos García, la hija del último guerrillero de la provincia de Córdoba, de José Ramos García. También tuvieron que huyeron, y cuando regresaron sufrieron los campos de concentración, su padre, las cárceles, y cuando ya cumplió toda aquella condena, empezó a trabajar en la sierra, y al final le hicieron la vida imposible, se tuvo que tirar al monte. Lo mataron en la tardía fecha del año 1952. Pero también se me hace un nudo de la garganta cuando te cuentan las penalidades que pasaron en aquella huida. Una de las cosas que él cuenta es que se pararon a descansar en el río Guadiato, y las mujeres, porque realmente lo que iban eran niños, mujeres y abuelos, tendieron la ropa en una lentisco, en unas matas para que se secara, lavaron la ropa en el río y tendieron la ropa. Y las avionetas, al ver la ropa tendida, los blancos, se liaron a pegarle tiro a aquellas criaturas que estaban allí. Manuel Moral Pineda, mi padre, nunca nos contó, hasta que fue mayor, lo que le había pasado, pero nos contó que toda su vida había estado traumatizado, porque cuando llegaron a Villaviciosa, él tenía 12 años en aquel entonces, jugando a la afuera del pueblo en una viña,
escucharon la avioneta llegar, empezaron a tirar bombas y a uno de sus amigos lo reventaron las bombas. José Rodríguez Ochavo, Cabrero, familia de Cabrero. Lo encerraron en las cárceles a toda su familia por haber ayudado a haberle dado leche de las cabras a los que iban huyendo. Ese era su delito. José Moro Cobos, huido de Fuente Palmera, se adherió al frente para luchar por la República y no paró de luchar por todos los frentes de España. Al final terminó en un campo de concentración en Francia y de allí se alistó a la Legión Francesa. Estuvo luchando contra el fascismo en Libia, Argelia, en Italia, y estuvo muy cerca de donde ajusticiaron a Mussolini. Gracias a la huida, muchos hombres y mujeres pudieron seguir luchando al lado de la República, defendiendo la democracia en los frentes, por lo que estos desplazamientos forzosos fueron, en el fondo, actos de resistencia antifascista. Luego vino la llegada, y en la llegada se aprovecharon de todas esas personas que por haber estado simplemente en la zona republicana fueron apresados, fusilados, llevados a campo de trabajo, como fue el famoso Canal de los Presos, donde alguna gente de Posada, de Almodóvar, de toda la zona, pues estuvieron presos para un trabajo hecho para los señoritos. Fue el agradecimiento a los señoritos por todo lo que habían hecho por el fascismo. Allí murieron muchas personas también de la zona. Y bueno, con esto termino. Esa fue la España que quedó. De la mano de obra de muchos niños, porque sus padres habían muerto, estaban en campos de concentración, habían sido fusilados, exiliados, y estos niños que huyeron ya no conocieron más escuelas, las escuelas de la República. Fueron niños esclavos. Y los terratenientes se salieron con la suya. Bueno, muchas gracias, Manuel, y siento que estemos de tiempo tan apuradillos, ¿no? De todas las maneras, en el Foro por la Memoria de Córdoba tenéis el libro de Campesinos sin Tierra, y si alguna cosa no ha podido decir, ya sabéis que podéis enteraros a través de él, ¿vale? Bueno, el próximo ponente es Gonzalo Acosta Bono. Él es geógrafo urbanista, ha ejercido su vida profesional en los servicios de urbanismo y ordenación del territorio en el campo de la planificación y su gestión. La presentación es mucho más larga, pero entiendo que si me tiro mucho tiempo hablando, se lo voy a quitar a él. En la actualidad es coordinador de la web de Todos los Nombres, desde la cual también se ha elaborado una exposición sobre los contenidos y metodología de trabajo, esencialmente mediante la cooperación y el apoyo mutuo. Tenéis la exposición puesta en uno de los pabellones. Su intervención se enmarca en la reflexión sobre otras huidas, los caminos del exilio por el sur. Contará cómo la salida del país, el exilio, estuvo presente en mucha gente de las provincias andaluzas desde las primeras semanas del golpe militar, caminos que siguieron por tierra hacia Portugal y por mar hacia el norte de África. Así que, Gonzalo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Todas las personas han dado las gracias, me uno a ellas por no consumir más tiempo, puesto que queda muy poquito para la comida y por tanto me gustaría transmitir algunas ideas, ¿no? Iba a proponerle, después de las intervenciones que hemos venido escuchando, que hicieran el ejercicio mental de situarse en un momento en el que ya están las Naciones Unidas creadas, el ACNUR, la
el organismo especializado en los refugiados, ¿no? Porque en esa época de la Guerra de España no existía este tipo de organismo, ¿no? Fue un precedente muy importante para justamente justificar una organización como la que después se creó, ¿no? ¿Por qué este ejercicio? Pues porque precisamente, y nos lo ha ilustrado anteriormente Olga, conflictos que están en el momento presente, que fue un conflicto el español donde todas estas realidades se han descrito y así lo han venido haciendo, y muy particularmente las dos personas que me han precedido, ¿no? De este ejercicio lo único que pretendía era interpretar este concepto, ¿no? El concepto de desplazamiento. ¿Por qué? Pues porque los desplazamientos incluyen unas modalidades también de exilio, pero también de desplazamientos interiores, como ha sido el caso que nos han narrado, y que la propia carretera de Málaga-Almería pues es testigo de ella, y que además ahora pues se va a extender hacia los Pirineos, ¿no? Que es una buena noticia. Pero yo me voy a centrar justamente en otros exilios, en exilios que ya se producen desde el mismo primer momento que está en la cabeza de las personas que ven el riesgo, que ven la inminencia de una represión ejercida por un ejército golpista que lo tenía en su agenda de trabajo, como ha quedado demostrada con las alocuciones de Queipo y con algunos de los documentos que nos han mostrado, ¿no? Quiere decir que tenemos una imagen del exilio que es muy potente, porque es muy poderosa, las 500.000 personas casi que salen por la frontera francesa, pero desde el primer momento el exilio por el sur se orienta clarísimamente hacia otras localidades, ¿no? Concretamente hacia Portugal y al norte de África, ¿no? Desde el minuto uno, como decía, ¿no? Porque el ejército fue muy veloz en la ocupación de al menos Cádiz, Sevilla, parte de Córdoba y Huelva, y desde ahí el exilio es una posibilidad que está absolutamente presente en muchas personas desde el principio, ¿no? Los caminos que recorre este exilio es el objetivo de una exposición que hemos montado, que se ha presentado en la última desbandada precisamente, y queríamos que reflejara esta opción que da pie a situaciones menos conocidas, menos estudiadas, como es el caso de Portugal, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque en las tierras portuguesas había un régimen también fascista, como sabéis, y ahí la guardiña tenía orden de ponerlo en la propia frontera, y esta situación se produjo a lo largo de toda la raya, que es como se le llama a esta frontera difusa en cuanto a relaciones sociales, ¿no? De los pueblos transfronterizos, incluso compartiendo pues un idioma que están preñados de palabras de uno y otro estado, ¿no? ¿Qué sucedía? Pues que efectivamente Portugal no era un destino seguro, ¿no? Y ahí operó pues una serie de mecanismos, que algunos de ellos pues acababan en Lisboa para devolverlo por barco a Tarragona, por ejemplo. En muy poca medida también podían dar el paso si tenían suerte, y sobre todo si tenían algunos recursos para pasar a América, ¿no? Pero en realidad era una situación muy provisional, ¿no? En esta situación hay que decir que lo que había era una puesta en la frontera en caliente, ¿no? Como también conocemos ahora que sucede, ¿no? con la inmigración
que se produce en el norte de África hacia la España, ¿no? Estas devoluciones en caliente significaba efectivamente pues, que la Guardia Civil pues, ya lo tenía directamente en la cárcel. Fue el caso, por ejemplo, de Miguel Hernández, que no sé si sabéis, porque no es un dato demasiado conocido, aunque ya empieza a hacerse mejor, que fue detenido precisamente en Rosal de la Frontera, perdón, en la parte portuguesa, y fue puesto en el puesto de guardia de Rosal, donde empezó su peregrinar por las cárceles hasta que murió, ¿no? Pero hay que mencionar que hubo un momento muy significativo en el desplazamiento hacia Portugal, que fue la matanza de Badajoz, ¿no? De la Plaza de Toros de Badajoz. En realidad los pasos fronterizos todos fueron usados, tanto por el Guadiana, por el mar primero, por el Guadiana, por las regiones portuguesas del sur, del Algarve y del Alentejo, ¿no? Y hay que hacer mención a un pueblo que se llama Barranco, que está muy cerca de la frontera española, que tuvo un comportamiento ejemplar, porque fue un lugar de acogida. Incluso las casas quedaban abiertas para que pudieran entrar las personas que llegaran de noche, y fue tal el comportamiento que tuvieron ellos que hubo un reconocimiento explícito posteriormente, y también en particular a un guardiña, Augusto Seixas, que facilitó muchísimo la labor en contra de las autoridades que le mandaban, ¿no? En esta exposición que hemos hecho la llegamos a exponer en Barranco porque nos pareció que era una forma de devolver esta solidaridad que ellos ejercieron, ¿no? Y ahora pues vamos a mencionar también que la huida que se produjo desde Málaga a Almería no acabó en Almería, sino que desde Almería también se desplazaron hacia el norte de África, ¿no? También desde Motril, cuando todavía era republicana, también podían salir muchos barcos, y también desde Ayamonte, desde el principio, pues también se dirigía hacia Casablanca, ¿no? El caso es que en el norte de África hubo una presencia muy importante de personas exiliadas que vivieron en este territorio, incluyendo incluso, por supuesto, Marruecos y Argelia muy especialmente, pero también Túnez, a donde llegó precisamente las personas que configuraban la Armada Española Republicana, porque allí acabaron muchos de ellos, ¿no? Este mapa viene a reflejar también algunas de las cosas más relevantes de este exilio del norte de África, que fueron los campos de concentración, que era la forma de acoger a la gente. En ese momento, durante mucho tiempo, el régimen de Vichy de Francia, filonazista o totalmente nazista, como queráis decirlo, llegó a poner en marcha un proyecto que se llama el ferrocarril transsahariano, que fue una quimera que incluso desde el principio del siglo XX ya se había formulado, pero que las autoridades de Vichy entendieron que era el momento de ejecutar esa obra, ¿no? Una obra que unía el norte Argelia, la costa mediterránea, con la costa atlántica en Dakar, en Senegal, ¿no? Esta realidad fue muy discutida, ¿no? Desde el punto de vista técnico, porque era muy difícil que pudiera haber un ferrocarril cruzando el Sáhara, el desierto, pero se hicieron un buen número de obras que
bueno, que ha sido pues muy reconocida, ¿no? O sea, muy bien identificada por los propios testimonios, ¿no? En el caso de esta proclama, que está puesto al final del texto: españoles, habéis llegado al campo de Yerfa, estáis en pleno desierto, pensad que aquí solo os librará la muerte, ¿no? Esta era la realidad. Hay un trabajo que fue un proyecto inicialmente fotográfico, ¿no? Que eran los caminos de ferrocarril, caminos de arena, ¿no? Porque las obras que han quedado ya casi muy deterioradas, por supuesto, pues fue objeto de este trabajo, que indica clarísimamente las consecuencias, digamos, por la inviabilidad que suponía pues este proyecto, ¿no? de unir el ferrocarril. Y bueno, en estos campos hubo un documental que lo tituló Cautivos en la arena, que es un muy buen documental que refleja justamente el castigo que recibieron, el castigo en estos campos de concentración, en estas obras como las que hemos mencionado antes, pero que las duras condiciones de vida hicieron que muchísima gente acabaran muertas en circunstancias que nunca han podido estudiarse. Ha habido hace no demasiado tiempo, como un año por ahí, que han descubierto una fosa, pero en un medio como ese, sin testimonio que pudieran dar noticias de dónde están estas fosas, pues realmente es complicado, ¿no? Y bueno, pues esto era un poco lo que quería haber dicho con un poco más de tiempo, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? De manera que muchas gracias por vuestra atención. Gracias, González. Como estamos en hora justa, si alguien tiene alguna pregunta, pues que nada. Bueno, pues entonces agradecer a los tres ponentes su intervención y nos vamos a poner, ¿vale? Gracias.